Es bueno estar aquí con vosotros. Qué buena la canción, ¿no? Vamos a seguir con Lucas capítulo 8, si tenéis una Biblia. Antes de comenzar con Lucas, quiero revisar un poco lo que creemos nuestra iglesia sobre este libro que abrimos cada domingo. ¿Cuál es la perspectiva de Headwaters sobre este libro que lo llamamos una Biblia? Entonces, os voy a contar un poco de lo que creemos sobre la Escritura y lo que creemos sobre ello y la inspiración. Nosotros creemos firmemente que no solamente contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Habla con autoridad, habla en la verdad, y para decirlo de una manera teológica, ha sido inspirada por Dios. Él reveló la Escritura directamente al hombre y por el hombre, a través del hombre, digo. Él usó autores humanos para asegurarse de que su palabra llegue a la tierra a través de estos humanos. No solamente lo dejó caerse sobre el mundo. En la historia de los mormones es que su fundador, Joseph Smith, ellos creen que este hombre trasladó fue un traductor de la Biblia y que cuando él terminó con esta traducción, los llevaron los ángeles y vaya qué conveniente, ¿no? Nosotros no creemos eso, creemos que ha sido escrito por varios autores a lo largo de cientos años. Nosotros creemos que Él inspiró la Biblia entera, las palabras específicas aún. Entonces tenéis en tus manos una Biblia que Dios inspiró en sus palabras sin error. Fue su regalo a nosotros para que nosotros podamos conocerle y cantar esa canción que acabamos de cantar, porque sin eso no sabremos cómo honrarle. Básicamente es una manera para que conozcamos nuestro Creador y seamos entrenados en cómo vivir de una manera que honra a Dios. A través de las palabras de este libro. Os voy a sugerir que lo que yo acabo de deciros resulta ser aún más raro en las iglesias de hoy en día. No es así de común que lo debería ser. Yo no creo que muchas iglesias hoy en día tienen esa perspectiva alta de la Escritura. Cuando eliminas esa perspectiva de la Escritura, tus creencias son más vulnerables, porque ya tienes que ser tú mismo que decide lo que es verdadero o no. Tú devienes la verdad absoluta. Tú puedes decidir, esto es lo que significa para mí, y eso es la peor cosa que puedas hacer. Lo que esa palabra significa para ti o ese pasaje no importa en el contexto
Lo que significa para ti no es importante, lo que es importante es lo que significa en el contexto largo. Y ya que cuando sepas qué significa el versículo, luego puedes preguntar qué significa para mí ese significado. Y si Dios es el autor del libro, y eso es lo que estoy diciendo yo, es perfecto en cada manera. Y nosotros somos el opuesto. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para entender lo que quiere decir Dios es muy limitado, porque no somos perfectos. Sus maneras son tan grandes comparados a los nuestros. Es un pasaje que nunca acaba para nosotros, para entender el significado de la Escritura. El próximo escuela dominical que tendréis será en el cielo, porque vais a tener que estudiar hasta ese punto para conocerle de verdad. El domingo pasado, en Lucas capítulo 7, tuve un pasaje increíble. Y yo antes fui un entrenador de béisbol y me di cuenta de que si me dais unos jugadores muy buenos, soy un entrenador increíble. Pero si me dais unos jugadores malos, soy un entrenador horrible. Igualmente con estas escrituras, cuando me dais un pasaje increíble, decís, wow, genial, ha sido genial ese mensaje, pero luego me dais un pasaje que no es tan claramente obvio, tan fácil a hablar de ello, y la imagen es diferente. La imagen es diferente. Tuvimos ese pasaje cuando Jesús dijo a una mujer abatida, que tu fe te ha salvado, vete en paz. Increíble, ¿no? Y la semana que viene vamos a hablar sobre la parábola del sembrador, y eso es un pasaje fundamental sobre el Evangelio en el corazón del humano. Es como el pasaje del jugador perfecto en el contexto del béisbol y de ser un pastor. Pero la verdad es que los versículos entre esos dos pasajes, los versículos de los cuales hablaremos hoy, son igualmente inspirados por Dios que estos pasajes increíbles, digamos. Tenemos dos extremos que yo tengo que evitar. No ignoramos lo oscuro y lo que es difícil, y del otro lado es no embellecerlo. Eso es una introducción bastante interesante para estos 3 versículos, pero sí, cuando tú ves lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar hoy, nunca, si tú pudieras elegirlo, nunca escogerías estos 3 versículos para construir un mensaje, para hablar de ello. No es la decisión obvia. Pero yo creo que Dios lo puso allí tuvo un propósito en meterlo en la Biblia, entonces vayamos por ellos. Vamos a leer Lucas 8, capítulo 8, versículo 1 a 3. Dice, después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cuza, administrador de Herodes, y Susana, y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Vamos a orar.
Padre, gracias por estas palabras y por lo que podemos aprender de ellos. Ayúdenos a abrir nuestros corazones a la verdad hoy. Y si me ayudas a traerte honra en lo que decimos y lo que oiremos hoy, sería increíble si me ayudes a presentar tu gloria y la honra de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. En estos 3 versículos, yo creo que veo una imagen de la prioridad de Dios en esta tierra. Y os quiero sugerir que eso es el Evangelio. Y vamos a mirar al Evangelio y el contenido del Evangelio y el cambio que el Evangelio trae a las vidas. Entonces, primero, ¿cuál es el contenido del Evangelio? Porque dice en el primer versículo que Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Entonces, primeramente vemos que son buenas nuevas. Y no sé lo que piensas tú, pero yo creo que el mundo necesita un poco de buenas noticias, ¿no? ¿Habéis llegado al momento en que ya no quieres ver las noticias? Ya no me apetece verlas. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cuáles son estas buenas nuevas. Vamos a volver al principio, antes de que Jesús naciera. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 10. Tenemos a... dice el ángel, no tengáis miedo, mirad que os traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Eso es bastante grande. Buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todos. Yo quiero oír lo que viene próximamente. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué son las buenas noticias? Navidad. La buena noticia es Navidad. Dios está enviando a su Hijo que van a nacer para ser un salvador del mundo, de todas las personas. Y es bueno que Dios, que reconoce cuán perdido es su creación, los envíe a alguien a rescatarnos. Y esas son las buenas. Finalmente, un salvador para todos. Vayamos a Lucas capítulo 4. Esta proclamación del ángel ya es un hombre. Versículo 17. That is Jesus, this baby that was pronounced back in chapter 2. He unrolls the scroll. He found a place where it is written, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me." Le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: "El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor." Y miramos al 21 versículo, dice, y él comenzó a hablarles: "Hoy se cumple esta escritura en vuestra presencia." Y vemos que Jesús tiene autoridad y tiene poder, tiene fuerza. Lo tiene para liberar, para renovar a los cautivos. Jesús está diciendo: yo vine como salvador de toda la gente. Voy a liberar a los cautivos, voy a sanar a los que están abatidos y te voy a rescatar a ti. El castigo de los pecados
será That is eh, good news. pagado, digamos, y el poder de los pecados será vencido. When Jesus is Esos walking son around, buenas this is noticias. what he proclaims. Y en In versículo 1 fact, dice, esto es the lo que reality Jesús is, dear proclama. friends, if we want to just be really blatantly transparent, this becomes the focal point of the New Y Testament, doesn't it? esto de verdad God deviene sent el his enfoque Son del Nuevo to rescue Testamento, sinners from the errors of their ways and proclaim healing and proclamando power and strength. The favor of the Lord is upon el us poder because of the de Son. sanar y este poder de When he touches liberar. your life, you're never the same, and Y when he cuando touches your Él life, toca tu vida, you nunca must serás proclaim igual. as well that I know Y tienes que good proclamar news. también que yo conozco, yo sé las buenas noticias. Romans chapter 1. Eh, I'm gonna Romanos just capítulo take you 1. on a little quick journey how this starts to play out in a bigger context. Vamos a mirar esto en un Verse 1 of contexto un poco Romans más 1 grande. says, Paul, a servant of Christ Jesus, Versículo 1. called Pablo, to be apostle, siervo de Cristo Jesús, set llamado a apart ser for what, apóstol, class? apartado The para gospel. anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras, que acabamos de leer en Isaías. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Lucas está mirando a This is our Lord and Savior Jesus Christ. This isn't a fairy tale that came down from heaven on a rock tablets that then vaporized back that no one else saw. Esto no is es algo de fantasía, esto está proclamado aquí en la Biblia. Mira las palabras, ¿lo crees o no? Estos son buenas noticias. Primero de Corintios capítulo 1, versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Es un mensaje que nos transformó y nos salva de nosotros mismos. Efesios capítulo 3. 2 Corinthians, then Galatians, then Ephesians. 3 is conveniently after 2. El capítulo 3 lo puedes encontrar convenientemente después del 2. Pablo dice en el versículo 2 que ha sido encomendado para vosotros, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya os escribí brevemente. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. En versículo 11 vemos que es conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Estas son las buenas noticias, el propósito eterno de Dios. Y si no conoces a Dios, esto te estoy diciendo, estas son las buenas noticias. Pero aquí tenemos el Evangelio de Dios que nos rescata de cada cosa del mal. Y es una increíble noticia buena. Y no solamente son buenas noticias, son noticias del reino. Os voy a preguntar algo. Una pregunta personal, vamos a ver.
Si tuvieras que establecer una forma de gobierno más eficaz, ¿cómo sería? Algunos de vosotros estáis pensando en que los Estados Unidos tiene la forma de gobierno mejor en el mundo. Otros estáis diciendo, socialista, Bernie Sanders, él tiene las ideas mejores, sería la forma de gobierno mejor. Y yo nunca había pensado en esto porque yo no pienso muy profundamente. Y nuestro profesor en la universidad nos dijo eso, o nos preguntó esa pregunta, y nosotros todos estábamos diciendo la democracia de los Estados Unidos, y él nos dijo, no tenéis razón. Y nos dijo, la respuesta es un dictador benévolo. O sea que un rey que tiene autoridad absoluta y también que muestra cariño absoluta para sus sujetos, para su pueblo. ¿Y dónde encontramos este rey? Bueno, en ninguna parte en este mundo. Pero cuando Jesús está proclamando el reino de Dios, te está invitando a unirse al reino de un benévolo creador, un dictador benévolo que es también tu creador. No solamente te rescata, pero también vigila sobre ti para protegerte. Las buenas noticias del reino es que nos sometemos a un rey benévolo que con gran autoridad y poder y cariño nos protege y nosotros seguimos a nuestro rey. Son las buenas noticias del Evangelio que también hay un reino con eso. No solamente estás rescatado de tu pasado, estás rescatado a un futuro. Vamos a volver a Lucas capítulo 1, antes de que nació Jesús. El ángel viene a hablar con María. Versículo 30 dice en capítulo 1, no tengas miedo, María. Y bueno, un ángel siempre dice eso, no tengas miedo. Y te digo otra vez, si estás visitado por un ángel, si un ángel te visita y no te dice no tengas miedo, no es un ángel. Porque la primera cosa que tienen que hacer cuando te visitan es calmarte. Un demonio no va a hacer eso. El demonio te abraza y dice, todo está muy bien, todo va bien. Y es difícil ver las diferencias entre un demonio y un ángel. Pero bueno, eso es otro mensaje para otro día. Ángel dice, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Tú estás invitado a unirte al reino del Rey o del Dios viviente y el Rey. Otra vez al capítulo 4, versículo 42. Ya Jesús es hombre. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Mi propósito es traer el Evangelio, traer las buenas noticias del reino de Dios a este mundo. Estos son buenas nuevas. Esto es el gozo de las nuevas y también es un poco confuso. Esto es la esperanza de las buenas.
The kingdom is near. It's here Lucas now. In fact, the passage in Luke 17 Lucas says the capítulo kingdom is in the 10 midst of you. y capítulo It's right here. 17 We can están see it. diciendo que But then, el reino de Dios remember está when entre Jesus taught us to vosotros pray? Our Father who art y in que está heaven, cerca hallowed be el thy reino de name. Dios. What's the next line? I thought you said it was here. Pero Why am I luego praying that it's going to come? oramos, Padre, santificado sea tu nombre, y luego ¿qué? Venga tu reino. Pues ¿por qué estamos orando Let que me see if I venga el can reino? Yo illustrate creo it for you. que Amy and I were on acabas de vacation decir que 2 ya years está back. aquí We're el out in reino. Arizona. I don't know No if sé you've been to si Arizona or habéis not. estado en There's a giant Arizona, hole pero hay un north of Phoenix hay called un the Grand Canyon. And we sitio thought, que hey, se man, llama it'd el be Gran pretty cool to see the Cañón. Grand Canyon. We've never seen it before. We don't know what we're doing. We rent the car. We drive up there. We pay the $25. Vamos allí, pagamos $25 para I don't know. It's entrar. A 25 lo mejor then. ya ahora Pay es, the thing, we drive cuesta in, we don't know what 50, we're doing, pero we're bueno, driving eso up, we're like, fue hace tiempo. I said it's here somewhere. I hope we can find it. Right? So we go in, we turn right, and we're going down the road, and I look over to the left, and you can see it. Entramos ahí, hay un agujero gigante. There it Y is. digo, Amy, mira allí, ahí está. Y fue And I increíble. just wanted to stop. Yo quise parar, no quería moverme. There's no place to Pero park, bueno, there's no people había ningún behind us, sitio they're para blowing aparcar horns, y you know, it's kind la of gente weird. detrás nuestra So we estaban un poco get down, impacientes we con turn around, we nosotros, go con back, we nosotros. go down to the other spot, we find a place to park, we Pero get out of the finalmente car, we walk aparcamos, up to the edge of it, and we andamos, realized that what we had seen previously was andamos about that much of it. al lado allí para verlo y nos dimos cuenta de lo And I que was habíamos visto spellbound by antes that fue much, and then I walked up una to the edge parte of it, and I went, chiquitita del "Oh." cañón entero. And then Y you're invited luego to te walk invitan down a into it. andar ahí dentro, So we did a little bit of a bajarte en el agujero. Entonces eso es lo que With all the hicimos. signs saying, "Don't go too far, Aunque or you're dicen going to todas las die." señales, You're no like, entres, "Oh, okay, no vayas please muy take plenty of lejos water, o try vas to a stay morir, hydrated." trae And mucha we agua. walked down into the canyon, and we came back up, and we sat on Y the entonces edge and entramos watched y the luego cuando sunset. subimos de nuevo, It was nos one of those sentamos gifts that ahí al lado every y human being ought to be. vemos But I was vemos satisfied with el this atardecer first del look. sol y yo pensé, cada But there was ser so humano much debe more. hacer esto. Y yo solo había That's what God's visto kingdom is, you guys. una parte chiquitita, On this pero earth, había you get a sliver. muchísimo más. And the Y eso es lo sliver que is enough tenemos to con el reino de captivate Dios. you. Nosotros tenemos But esta parte someday, chiquitita del You're reino, gonna walk pero down in it. algún día vas a andar ahí You're gonna dentro, see vas the a beauty ver of it from every direction. cuán it's gonna be bonito es so de cada vast and so dirección amazing, you're not y even gonna no be able to podrás comprehend. entender la gloria de eso. God lets you taste his kingdom here. Someday, either by death or the return of Christ, you will stop walking by faith in the how amazing the kingdom is, and you'll be ushered into it, and you'll go, Algún día vas a entrar por allí y ver todo, bueno, por fe, ver todo lo que está pasando y ver el reino de cada perspectiva, y te vas a sentar ahí y no podrás pensar en cualquier otra cosa, nada más tendrá significado. things of earth grow strangely dim at that moment, don't they? You remember that song that says, "And when the death Estarás dew lies encantado. cold on my brow, if ever I've loved thee, my Jesus, 'tis now." You know why? Y hay una Because at the canción moment the death dew lies cold on your brow, donde la letra dice you que start las tasting cosas the del star mundo of mercy in God's serán and you go, "Yes, serán so más much better than being an IU fan. serán más atenuados This is the best." And it's there, lo you más que guys. conozcas a And Jesús. so this kingdom Entonces, is good news. este reino It's es buena here a noticia. little Está aquí bit, but un it's gonna poquito, be pero even more. será aún más en el futuro. And that benevolent dictator will be Y sitting ese on the dictador throne, benévolo and you estará will trust him completely, sentado en su trono and you will y follow him in confiarás en él totalmente, truth, and you will never have le seguirás regret. intrínsecamente y That isn't true of any political leader on this earth I've ever seen. They all Y, come with a big box of regrets for those who follow. no Now, I would tendrás be doing you an ningún injustice at remordimiento. this moment if I don't take just a little tangent and tell you how to receive the kingdom of Y eso no es verdad de ningún líder de este mundo. God. Then I'll come back to Luke. Ahora I vamos got a a volver warning a, for you after this. In John Lucas. chapter Ah, 3, bueno, there's a vamos a mirar a dude named Juan y luego Nicodemus. volvemos a Lucas.
And verse 1 says, he was a Pharisee, he's a ruler of the Jews. He comes to Jesus by night. He says to him, Rabbi, we know that you're a teacher from God. No one can do Juan these things capítulo unless God is 3. with him. And Jesus said, truly, truly, I say to you, Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado he can't Nicodemo. see the kingdom. Rabbi le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en la vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Naces de tu madre físicamente, naces de nuevo espiritualmente, en este caso está hablando. No puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, Nicodemo, para llegar al cielo. Estás viviendo esta vida religiosa, pero eso no es suficiente. Tienes que empezar de nuevo. Amigos, si nunca has empezado de nuevo en Cristo, no tenéis esperanza en el reino de Dios. Os voy a dar una advertencia. Debería enseñaros fotos de todas nuestras relaciones. Seguramente os fascinaría. Hace años, cuando nuestros hijos eran muy pequeños, hicimos una decisión que seguramente ustedes también han hecho. Decidimos llevar a nuestros hijos al Disney World. Es una decisión horrible y cambia la vida de los padres. Para nosotros es un poco menos doloroso porque nosotros tenemos amigos que nos podían dar unas entradas gratuitas, que significa solamente $400 para entrar, ¿no? Como no queríamos pagar un montón de dinero, decidimos vamos a desayunar en el McDonald's que está allí al lado del Disney World. Y decimos vamos a darle un montón de comida allí, así no tendrán hambre adentro y no tendremos que pagar 20 euros sobre una pizza. Esto fue hace décadas. Son muy pequeños nuestros niños. Entonces vamos al McDonald's. Pero eso tenía algo que nosotros en Fort Wayne no teníamos en aquel entonces. Y era un parque infantil afuera. Entonces ellos están jugando allí en el parque y les estamos viendo jugar y sabemos lo que viene aquí pronto en el Disney. Y los niños vienen y dicen, mamá, papá, el Disneyland es increíble. Y estamos ahí en un momento pensando, wow, esto podría funcionar para mí. Esto nos saldrá muy bien. Ellos no saben que aquí al lado hay el reino mágico. Ellos piensan que están allí. Es el parque infantil del McDonald's. Y la advertencia para nosotros es esto: que la tierra te ofrece un parque infantil del McDonald's y tú puedes pensar que has experienciado, que has vivido en el reino de Dios y no te darás cuenta que el reino de Dios está al lado. Y ya hablaremos de los ricos en un momento, pero la gente rica tienen un parque infantil enorme, entonces es aún más difícil convencerles
cruzar la believing that calle para ir al McDonald's parque al lado is the o kingdom. al verdadero reino al lado. And they are Y ellos están satisfied with the satisfechos con el playland. parque infantil. That is the world of Eso the es el enemy of mundo del God, enemigo and de that's why Dios. the Y por Savior eso came, vino and that's el why the Salvador. Y kingdom por is eso such el good reino es news. tan buena It's noticia. rescuing you from the Te está playland rescatando of del parque McDonald's infantil and de saying, "I have McDonald's y te something better to dice, show tengo you." algo And all mejor of a para sudden, the kids mostrarte. walk into Disney, it's like, "Oh my, Y how entran los foolish were niños we en el to Disney think that y McDonald's dicen, was Disney." ¿cómo es que pudiéramos pensar que el McDonald's But era until you Disney? cross the street, Pero until hasta que you're born again into cruzcas la that calle, new belief hasta system, que you're entres en going ese to nuevo believe sistema that de the playland at creencias, McDonald's is vas a as good pensar as que it el parque gets. infantil de It's McDonald's part of es the lo lie mejor que of puede this ser. earth. The ruler, the prince of the power of the air would have you believe forever that the playland at McDonald's is all there is. El enemigo te querrá convencer que ese parque infantil es todo lo que hay. All right. Eso es el contenido del Evangelio. Hemos, terminado de hablar de la mitad de un versículo. Mira qué rápido vamos. Vamos un poco más rápido. Vamos a hablar del contexto del Evangelio. Un poco después dice en versículo 1, después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas. Hay un contexto urbano a el Evangelio. El mensaje de Dios funciona en el lugar más educado del mundo. El Evangelio está vivo en Nueva York, en Roma, en París, en Beijing, en Delhi. Está viviente en Sao Paulo. En estas grandes zonas metropolitanas, el Evangelio de Dios se puede entender. En Hechos, ese libro entero está siguiendo al Evangelio mientras se extiende a las ciudades de Asia Menor. Éfeso fue una ciudad enorme y vemos ahí cómo traen el mensaje de Cristo en un contexto urbano. Pero también os quiero decir que hay un contexto rural también, que el Evangelio extiende a los pueblos también. Y Jesús estuvo la mayoría de su tiempo en ese contexto, este contexto rural. Galileo y Capernaum tienen carreteras de barro y es un sitio muy pequeño donde Jesús hizo su ministerio. Yo he tenido varias experiencias de ministerio en varias partes del mundo, algunos muy grandes con miles de personas y otras muy pequeñas. Entonces estamos en una ciudad en Ucrania. Seguramente conocéis muy bien la geografía de Ucrania. Y bueno, dije ciudad, quería decir pueblo. Normalmente tenían 15 personas, ese domingo tuvimos 10. Hay unas gallinas unas gallinas que están ahí trabajando en la iglesia. Se convirtió uno. Ahora él es misionero en África. Bueno, no sé. Bueno, sí, eso no pasó. El punto es que el mensaje del Evangelio no cambió entre el mensaje para las ciudades y el mensaje para los que viven en el pueblo. El que va a Harvard y el
el que no tiene dinero y no sabe leer ni escribir. All kinds of places, you guys. It's one of the most Todo amazing tipo de things lugar. about Christianity Es is wherever you go, the Es lo que es message makes increíble sense del to the cristianismo. people. No importa, Jim no importa, Elliot vaya talks donde about he gave vaya, his life on a beach todos lo in pueden oír. Ecuador, so some obscure Indians called the Aucas could know the freedom they could have Jim in Elliot Christ. fue a América del Sur y trajo el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias del reino a esa tribu, y ahora la mayoría son seguidores de Cristo, porque unos misioneros murieron a causa de Cristo. Increíble, ¿no? El Evangelio no tiene límite geográfica. También aplica a todo tipo de persona, hombres y mujeres. Tenemos los 12 que están allí, discípulos, y también a mujeres. Tenemos a Juana y Susana y María. El Evangelio no conoce diferencia de género, de sexo. Y sé que estáis pensando ahora mismo en ¿qué quiere decir con eso? Pero cuando nació mis hijos, habían dos opciones. Era un niño o una niña. Entonces el mundo transgénero puede llevar este plan de Dios de tener dos géneros y lo cambia. La verdad es que el mensaje del Evangelio, del reino de Dios, funciona para los transgéneros también. ¿Sabías eso? Es que sí, hay unas consecuencias a vivir esa vida. Y yo entiendo eso. Pero la esperanza del Evangelio es más grande que la manipulación del hombre en cualquier cosa que haga Dios. El hombre siempre puede cambiar, trabajar en lo que está haciendo Dios y torcerlo. Pero nada de eso es fuera del amor y el perdón del Creador. Para mí, eso me anima. Dice que María tenía 7 demonios en él. Hoy diríamos que María tenía dificultades mentales. Diríamos que María tiene que ser rescatada. Eso es lo que diríamos nosotros. Sería institucionalizada. María muestra la gracia de Dios y las buenas noticias de Dios, porque ella ha sido salvada. Y, por cierto, ella es fiel hasta la muerte de Jesús. Esta mujer ha sido cambiada, totalmente transformada. De aquí también vemos a Juana, la esposa de Cuza, administrador de Herodes. Susana también. Esto es todo lo que sabemos sobre Susana, es lo que hay en este versículo, que esto es todo lo que sabemos de toda la Biblia de ella, y entonces disfrútalo, eso es todo. Dice que espíritus malignos y enfermedades son lo que caracterizan a estas mujeres. Hombre, mujer, no hay diferencia. Dios ama a todos los seres humanos, no importe lo que hagan con su humanidad. Segundamente, los pobres y los ricos están en el texto también. Para mí lo que es interesante en este pasaje es que tenemos los 12, los discípulos, que son unos que son pobres, ya sabemos.
Here you have this gal named Joanna. Her husband Pero works aquí for tenemos Herod. esta mujer Juana, que su Herod, esposa, su marido trabaja para Herodes. He's kind of a big deal. Herodes tiene bastante Basically, importancia. he's working in the White House. Básicamente está He's an trabajando en la administrator there. Casa Blanca. And this is his wife. Es She's un a person of administrador some allí standing. y esto She's es a su person mujer. of some wealth. Es She's a una person of persona, reputation. es una mujer I de assume she's de un learned noble, what una fork to mujer use con una first. reputación. I assume she has some Supongo refinement to que her. es una mujer And the message of refinada Christ touched her. y el mensaje de Jesús la toca a ella también. It's no small thing for a wealthy person to come to Christ. Esto, Let me show you. mira, Luke vamos a chapter mirar a Lucas capítulo 18 y vemos que Rich guy shows es up una at cosa the grande dialogue with cuando Jesus. llegue una Look rica at a what Jesús Jesus tells him. o un rico. Guy's sad because he doesn't want to do what Jesus said. Hay un hombre rico y Jesús le está diciendo 23 que says, "When he heard these things, es he became very difícil, sad 'cause he que was tendrá que extremely rich." vender todo para alcanzar al Jesus cielo. saying that he'd seen that he Y had become dice, sad, said, versículo "How 24, difficult al it is verlo for tan those who afligido, have Jesús wealth to comentó, enter qué difícil es para los ricos entrar en It el is so reino de hard for Dios. wealthy people to enter the kingdom of God. En realidad, You know why? resulta más fácil a Go to un McDonald's, camello they're pasar really por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Here, I'll give you my third Porque distinction. su So parque you just infantil live here. mola muchísimo más. We just came back from California, communist country of California. Acabamos de Yeah, we volver got in and del, out, del just país in the comunista de window, California good thing, we had a great experience. Loved it, man, y is that vaya, place qué bonito es beautiful ese over lugar. there. And we're driving around, and there's this house sitting, Y vemos right que on hay the una ocean, casa and we- al lado del océano. someone paid $70 Alguien million pagó for this 70 y millones, house. Folding 70 money right millones there, 70 million's folding de money. dólares para esta casa. And then the guy said, yeah, and they sold it 'cause it was too windy. Y luego dicen, sí, lo vendieron porque It's sitting on the ocean. había bastante They viento. might have thought of that before they dropped 70 large Y on it. claro, está allí al lado del océano. If you have that Deberían haber kind of pensado en money eso antes de to pagar build 70 the millones best de McDonald's dólares you por can ello. build, Si tú how tienes hard is it for you el to see mejor, the need for the kingdom of God? dinero You've ilimitado got your para earthly kingdom. construir el Good McDonald's life. mejor que puedas construir, You got wealth coming from every direction. tienes You riqueza lack for viniendo de nothing. cada Why dirección, do I need a savior? You get the idea. pues claro The que estás pensando, yo tengo self-sufficiency todo of lo que money necesite, ¿por qué can cause you to miss the necesitaría grace un of the Salvador? living God. Cuando tienes Now, todo you eso, pause on es that fácil pensar, and ¿por say qué what's yo no necesito la You guys gracia are de all Dios? lost. ¿Por qué lo necesitaré yo? Y voy a pausar aquí y You go, deciros, "Well, I can't afford vosotros 70 sois todos million." You're ricos comparing yourself to the y wrong estáis pensando, yo no tengo 70 Compare millones de yourself to the dólares, entire pues planet's income. os estáis comparando All a of humanity, guess what es percent un of mal wealth ejemplo you para live in? compararlo. The Hay top que mirar a todo el mundo entero one, y vosotros vivís en el, top one. 99% of the human en el beings on this planet más rico live por ciento, economically el 1% poorer than del any mundo person que tiene in más this riqueza. room. 99% del mundo me? tiene menos riqueza How que las hard personas is en it for a wealthy person? en esta sala. Cuán difícil es para el rico What an amazing entrar en McDonald's. el reino de Dios. It's hard to see the king. Es difícil ver el rey cuando vives en un sitio tan increíble, ¿no? Jesus comes along and he says this, my message of good Jesús news llega y dice, mi mensaje de buenas nuevas not just for poor es people, para todas las wealthy personas, folks can no get solamente para los pobres, los ricos también, ellos también se pueden salvar, pero es más difícil para ellos porque su McDonald's es tan increíble. Now, that being said, let's talk about the change of the gospel. Eso dicho, vamos a hablar del cambio del Evangelio. So go quick. First there's the Primero, healed souls. Hay these estas gals. almas, estos almas The sanados. infirmities that they faced, whatever they were, Christ healed them of evil Jesús spirits and sanó infirmities. Sickness, les sanó de demon oppression, it does not mala say that autoridad. they were experiencing these because of sinful practices. La Biblia just no live in the dice McDonald's que kingdom, and that's fue what happens in un the resultado McDonald's del You pecado eat the McDonald's directamente, food all the time, simplemente it'll get ellos to you.
están aquí I'm probably carrying that analogy a viviendo en little este too far now, McDonald's y right? es el resultado de eso. Why, buddy? Supongo que estoy diciendo Um, demasiado sobre el McDonald's. Those healed souls, it says in verse 3, Joanna, the wife of Chusa, Herod's household manager, Estos Susanna, and many almas others sanados who dice provided for them out of que- their means, they become helping souls. They provided what needed to happen y for muchas the más gospel que to los ayudaban be con sus furthered. propios They recursos. gave of Esos almas themselves, sanados they gave of their devienen wealth. eh, God has always had a plan for almas que wealthy ayudan. people in his kingdom. Jesús When wealthy siempre ha tenido un people come to plan know Christ, para they reassess their love of los their que things han and sido they cambiados. apply their love of those things to the gospel. The gospel starts to Están mean more to them than their aplicando $70 million su- McDonald's playland. So they sell estos McDonald's cambios playland and they give the los money están for the aplicando gospel. You get al the idea? Evangelio. Entonces They ya don't no keep tienen building que bigger guardar McDonald's. sus 70 millones de dólares. No, they say, Ellos "I'm gonna quieren do hacer something algo eterno eternal con with esa my riqueza. wealth." And what an amazing thing how God has used Y wealthy qué people increíble forever and ever and ever to make a la manera difference for the de lo sake of the cual Dios ha utilizado las United personas con States, I used to riqueza have these para stats cambiar down, I apologize. el mundo para el Evangelio. The United States, it's not even Los- close how much money is given Los by Estados Christ Unidos, followers in the United States to further the gospel compared to the entire la rest cantidad of de believers dinero on the que planet. It's not. ha sido donado por los cristianos en los Estados Unidos, That's a good no thing. hay una comparación en todo el 1 mundo. Timothy Es chapter increíble. 6, Eso es una verse buena cosa. 17 says, "As for the rich in this Dice en present primero age," de Timoteo capítulo 6, in other words, as for the rich who live at McDonald's, versículo 17. A los ricos de este mundo, charge them los not que to viven en be el McDonald's. haughty, that is Eso es proud, nor to eso set es algo their diferente. hopes on Mándales que no McDonald's, sean but on arrogantes God, ni pongan su who esperanza en las richly provides riquezas, us with que son everything tan to enjoy. inseguras, sino They en are to Dios que do nos good, provee de todo to en be rich in abundancia good para works, que lo to be disfrutemos. generous, Mándales and to que be hagan ready el to bien, que share. sean ricos en buenas They are obras y storing up generosos, treasure dispuestos a for compartir lo que themselves as a tienen. good De este foundation modo for the atesorarán future. para What would sí that be, un class? seguro The caudal para el kingdom, futuro y obtendrán so la that they vida may take hold verdadera. of that which is truly life. They left Salieron del McDonald's, McDonald's, they went across the cruzaron la streets calle of al the reino kingdom, and they are delighting y in están it. disfrutando en ello. And as they live out their little Y mientras sliver of that ellas kingdom, they want other viven people to esa escape parte pequeñita McDonald's. del reino, ellos How quieren awful would it que be otros if también everybody was at viven esa McDonald's and realidad never también. went across the street? Cuán horrible si todos se quedarían en el So they McDonald's y become nunca committed cruzaran la calle. To making sure Entonces that the good news of the ellos kingdom is proclaimed, tenían la every prioridad person who has ears de asegurarse que male, las buenas noticias, female, las rich, buenas noticias poor, every alcancen a cada single persona que pueda person oír. Rico, should get pobre, the gospel. hombre, mujer, cada persona debe oír el Evangelio. Do you mind me patting you on the back a little bit? How am I doing on time? I'm doing Vamos a really ver bad. cómo voy con el tiempo. I'm gonna Muy pat you mal. on the back, you know. We've been on this journey for the last couple of years. It's not been an easy journey for our church. It's been an interesting journey. Los últimos años It's hemos been a estado journey that says, hey, en un viaje we're convinced the gospel of the kingdom, viaje aquí con nuestra iglesia that it's our job to bring that y gospel to as many people as es we can. complicado, pero sabemos que es nuestro What trabajo if traer el 25 acres in Evangelio downtown Fort a Wayne with nuestra all these comunidad, buildings el Evangelio de asked Dios us, a esta what comunidad. if those were ministry tools for the gospel? Is it possible God's asking us to go after that? And we presented that to you, and that's what we're doing. And here's what's been amazing about it. 50,000 Lo que ha sido volunteer increíble en nuestro been given in proyecto about 16 con la iglesia que hours. compramos, That's unbelievable. Way to go. hemos visto 50.000 Almost $1 million horas has been raised to de help voluntarios renovate en los these últimos broken 15 meses. down, beautiful, these amazing buildings. Estos edificios In order for the gospel to go forward, increíbles. and the chapel's almost done, which is really good because there's a bunch of weddings coming up. So no pressure to get the chapel done by the La middle of capilla ya August. casi está completa. So eh, these things are y happening, eso es you una guys, buena and- cosa porque and tenemos we were varias this bodas close to que having our birthday acercan. soul. We were this close to finding out how all of us were going to go do this together. But in the meantime, Seguimos en I este just wanna viaje, thank you. You pero guys have been amazing. por ahora os quiero agradecer. Habéis I know sido it's not increíbles because of con me. esto. I know it's not Sé que no because es of por our mí, church's sé que no es reputation. por la reputación de una iglesia, It's because the
es por las buenas noticias del reino, ¿a que sí? And we dare to believe that good news just might be amplified in some strong way. Osamos a creer que las buenas noticias puede ser nuestra oportunidad, o que este edificio y esta oportunidad de ministerio puede ser una oportunidad para extender el mensaje del Evangelio. Vayamos a por eso. No sé si os habéis dado cuenta, pero aquí todo funciona mejor que allí. No es como... La importancia no es cuán perfecto es ese lugar. Tiene que ver con el reino y un grupo de seguidores de Cristo diciendo, vamos allá, vamos a hacer la cosa difícil. Y os habéis atraído. Os hemos dicho, atrévete, y lo habéis hecho. Entonces, el reino de Dios está aquí para todos los que creen, y está en el futuro para todos los que creen. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees? Porque si la respuesta es sí, os podéis salir del McDonald's, podéis ir a el reino verdadero. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en 3 versiculitos oscuros. Y espero que estás bien y de acuerdo con lo que dije hoy. Y que las personas que lo oyeron están animados por tu parte. Que tu gracia baje sobre nosotros mientras intentamos aplicar tu evangelio en nuestras vidas, en nuestra ciudad. Bendiga a estas personas, Señor. Bendígales. Amén.